Cuando hablaba sobre religión o sobre Biblia en la escuela, secundaria, preparatoria principalmente, con mis amigos, y alguien comentaba que de hecho la Biblia tenía contradicciones entre sus libros y sus pasajes, yo me alarmaba porque consideraba que esa opinión desprestigiaba o que era para atacar el concepto de la Biblia, así que me apuraba con esos comentarios. En el seminario aprendí que de hecho las contradicciones o las aparentes contradicciones, las contraposiciones en opinión que hay a todo lo largo de la Biblia, lejos de desprestigiarla, son un punto valioso para apreciar la Biblia. En el seminario un maestro nos decía, pocos libros o antologías se atreven a incluir de forma tan libre opiniones contrarias a las que presenta el libro, validando su voz, no como diciendo otras teorías dicen, pero solo como una nota al calce o en unas pocas frases, o diciéndolo como rechazando esas teorías, solamente diciendo existen, o esas opiniones contrarias existen, pero no las vamos a asumir, existen, pero no son tan importantes. Sí hay contradicciones a nuestra teoría, pero no son relevantes. Pero el hecho de que haya un compendio de textos, de esta antología que es la Biblia, que implique opiniones que se contraponen, lejos de desprestigiarla al momento de decir hay contradicciones en la Biblia, permite una diversidad de voces. Cuando la Biblia se permite voces que se pueden contraponer, nos habla, sin escribirlo de forma literal, que todas las opiniones son válidas, que hay que conocer las opiniones que vienen, sobre todo las que vienen de la experiencia propia de vida, para poder establecer un diálogo. Ya después, entrando más en materia, podríamos considerar que Jesús se dedicaba mucho a mencionar los textos sagrados o las leyes, como cuando decía, oísteis que fue dicho, saben que se les ha enseñado esto o lo otro, mas yo os digo. Sin embargo, aquí hay una relectura, sin embargo, aquí hay una reinterpretación, y eso es muy valioso. Así que de haber sabido en la secundaria o en la prepa que este tipo de contradicciones no son necesariamente algo negativo o que desprestigie el texto bíblico o el mensaje de la palabra, sería muy útil, habría tenido diálogos un poco más profundos, me habría con las personas que realmente querían saber y que empezaban con el concepto, con el asunto de las contradicciones, y habría tenido menos preocupación o me habría angustiado menos al momento de escuchar a alguien decir, pero la Biblia se contradice, ¿no? Y habría tenido otro tipo de diálogo. Pero ahora estoy aquí entonces dando nada más esa introducción para explicar cuando mencione contradicciones y que aparte voy a hablarlas en varias sesiones, no encontramos de qué manera esto desprestigia la Biblia. No hace falta que asumamos una actitud de defensoras, de defensores de la Biblia, al punto de que nos metamos en una acalorada discusión, pero sí nos permite saber que podemos tener diálogos muy impresionantes, muy interesantes, con personas que tienen una opinión contraria, si ambas partes o todas las partes estamos dispuestas a dialogar y a contraponer nuestras opiniones, ya que a veces eso sucede, no solamente sucede que las opiniones se confirmen o se validen en un diálogo o en una conversación con entre dos o más personas. No hace falta solamente opiniones que validen a otras, sino que se puede tener un diálogo importante en contraposiciones. Y vamos a encontrar entonces con qué pasajes o con qué mensajes bíblicos nosotros podríamos contraponer Jonás 3. En la sesión anterior hablamos acerca de meditar para sanar las heridas con Jonás capítulo 2, pues en todo ese capítulo Jonás estuvo dentro del pez, meditando, sanando, resurgiendo, y entonces termina diciendo, entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Ahora nos encontramos con Jonás 3. ¿Qué es lo que sucede? En la sesión anterior terminamos diciendo, ahora viene lo bueno. Aunque eso era importante, ahora viene el momento de poner en práctica lo aprendido o lo procesado. Y vamos a encontrarnos con Jonás recibiendo nuevamente, recibiendo por segunda vez la instrucción, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás recibe nuevamente la instrucción que había recibido antes de partir a Tarsis, huyendo del envío que había recibido de Dios siendo el profeta para cumplir una misión.
Jonás se puso en marcha esta vez y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse de todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. ¿Para qué está este libro de Jonás en el canon bíblico? ¿Cuál es la importancia o la relevancia en cuestión de contradicciones o voces diversas? El hecho de que el libro de Jonás esté aquí. Mi propuesta es, porque podemos hacerlo con varios temas, es un libro muy profundo. Mi propuesta es que la contraposición que hagamos el día de hoy con Jonás, con el hecho de que Jonás esté en la Biblia, dentro del canon, sea contraponerlo con las reglas que regían la voz profética en esta cultura. Si nosotros nos vamos a otros libros previos al libro de Jonás, encontraremos que incluso hay, en un texto, lo podemos leer, el hecho de decir: ¿cómo tú saber que un profeta viene de parte de Dios o que es un profeta falso? Hay un pasaje dedicado a eso. Y en una de las varias cuestiones que menciona, dice: si el profeta profetiza algo, aunque sea en el nombre de Dios, pero esto no se cumple, es un profeta falso, no lo escuchen. Si se pusiera en tela de duda nuestro prestigio, nuestra autoridad o nuestra transparencia, solamente en lo laboral, no más allá siquiera en lo profundo, en lo familiar o entre las amistades, si en lo laboral se pusiera en entredicho nuestra autoridad y en la validez, el valor de nuestro trabajo, eso estaría muy fuerte para nosotros. No podemos juzgar a Jonás porque cualquiera que dijera: tú predicas lo que no vives, tú eres una pastora laxa de ética o de moral, te predicas a ti y no predicas a Jesús, y las he escuchado y pesa. Si me dijeran: estás en la escuela, según tú, enseñando a los niños y por vocación docente, pero en realidad te abres paso en esto o lo otro, lo que te importa es la popularidad, qué sé yo, cualquier cosa que se dijera sobre mí en la escuela, en la primaria, también me pesaría bastante. Sería muy fuerte saber que alguien piense que estoy por razones equivocadas o que me estoy aprovechando de algo. Pues Jonás, que ha dedicado toda esta parte de su vida a ser profeta de Jehová, y que de repente, en una trampa hecha por el mismo Dios, Jonás sienta que Dios lo ha dejado y se ha pasado al otro lado del juego, y que Dios ahora está jugando con Nínive en contra de Jonás. Es algo muy fuerte y no podemos culpar a Jonás por molestarse desde un inicio y haber dicho: yo no hago eso. Y entonces encontramos aquí a Jonás contraponiéndolo con este concepto de que lo que diga el profeta se cumpla. Y de hecho, aunque leamos esto de forma tan firme, hay mucha ternura de todas maneras en la voz profética antes de leer a Jonás. Cuando los profetas dan su mensaje,
Y se lamentan tanto, los podemos leer, profetas mayores y menores diciendo, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que dar esta clase de mensajes de destrucción? ¿Por qué tengo que pararme frente al pueblo y decirle, si no vuelven sus pasos, esto sucederá? Y después ver qué sucede a mi pueblo y yo sufrirlo con mi pueblo, porque estos eran profetas del pueblo. Estos no profetizaban, recuerdo al profesor de Antiguo Testamento mucho diciendo esto, estos no profetizaban desde el castillo, estos no profetizaban desde a un lado del rey, en la corte real, estos profetizaban y de manera efectiva porque caminaban con el pueblo. La voz profética no es adivinación, la voz profética es saber leer los tiempos. Como decía Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que pasa con ustedes que pueden mirar al cielo y decir va a llover o va a estar soleado o esto va a suceder en el clima? ¿Cómo es que saben leer el clima y no pueden leer sus propios tiempos? Y saber que si siguen haciendo esto, sus consecuencias inevitables son estas. No te estoy haciendo una adivinación de que te va a ir mal. No te estoy haciendo un acto adivinatorio sobre tu destrucción, hablando del pueblo, porque eso sea lo que yo vea en visiones, es lo que yo veo como consecuencia de lo que estamos viviendo aquí. Le hemos dado la espalda a nuestros valores, le hemos dado la espalda a la manera de vivir que nos ha enseñado Jehová respecto de cómo vivir como una sociedad solidaria. Nos estamos dejando llevar por los reinados que nos rodean y que se dedican a oprimir a la gente para poderse superar. Y si nosotros seguimos de esta manera, lo que nos viene es... Y aún así, aunque fuera a estar profetizando por la lectura de los tiempos y sacar consecuencias, entender las consecuencias de cómo iba el pueblo, era doloroso y encontramos a los profetas quejándose y diciendo ¿por qué? Pero nosotros leemos que lo que el profeta decía se cumplía. Era tan fuerte que después también lo leemos con el profeta Balaam y con Balac. Es un relato bien interesante, búsquelo o reléalo. Podríamos hablar de eso después. Era tan fuerte que el profeta trataba de transformar su profecía cuando el rey le pedía maldice al pueblo para que lo podamos vencer. Ni siquiera de esa manera el profeta quería decirlo porque sabía que pronunciarse, que una voz sobre alguien, sobre un pueblo tiene poder, una expresión. Y tiene tanto poder como en ese tiempo, no era que los profetas fueran mágicos y bendecidos por Dios y ahora nosotros no. Las palabras tienen poder. Y hay mucha implicación en que le digamos a una criatura inútil, a que le digamos tú puedes. Son palabras que se perforan, en la mente. Y el profeta no quería hacerlo, imagínense. Así que la voz profética tiene un asunto muy importante en esta cultura, en este tema que estamos abordando. Y sobre esa situación de que un profeta sea falso o no, dependiendo de si se cumple lo que dice o no, estamos con este libro de Jonás encontrando a este profeta súper enojado, porque entonces en el capítulo 4 lo encontramos diciendo, habiendo comentado lo anterior, a Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho. ¿Qué? Lo del versículo anterior, Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Así que oró al Señor y le dijo, mira Señor, acuérdense que yo le doy la entonación, aquí no dice, léase frustrado o léase enojado, pero así lo voy a leer. Mira Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente. ¡Qué fabulosa afirmación! Y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Podríamos sentirnos identificados. No tengo hijos, pero tengo estudiantes. Y cualquiera sabe que si promete castigo y no lo cumple, se pone en entredicho su palabra. No tenemos que ser profetas,
con que estemos a cargo de otras vidas y de su crianza y de su disciplina. Simplemente con eso. Tenemos miedo de que nuestra palabra empiece a dejar de significar, empiece a perder significado. Si prometemos y prometemos y no se cumple, para bien o para mal, como sea, premio o castigo. Y por lo menos de esa manera podríamos identificarnos con Jonás, ¿no? Él dice, es tanto tu amor, que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Jonás había tenido un tiempo de transformación y de sanidad dentro del pez, pero que haya habido ese tiempo, ese momento, no significa que en una sentada nos transformamos, que en una sentada vamos a sanar. Ya hemos hablado sobre sanidad en medio de la crisis, del duelo, de las pérdidas, de la ruptura, y en una sentada no se completa la misión. Hemos mencionado que benditas son las personas, benditos son los oídos, que escuchan nuestra historia 2, 3, 4, 5, 6 veces y más hasta que la persona que lo está hablando le va encontrando sentido. Desde la primera vez que lo cuenta con lágrimas y mocho y como un libro de Cortázar, Rayuela, primero esto y lo otro, porque para eso en el pasado y hace 5 años, etcétera. Hasta que nos escucha por 10ª vez la historia y ahora la escucha con notas al calce. Y nosotros hemos masterizado el relato porque le hemos encontrado sentido. Pues en una sola sentada, Jonás no iba a sanar todo lo que necesitaba sanar, ni aprender todo lo que tenía que aprender. Había aprendido algo importante. Y esto es que obedeció a la siguiente vez que se le da la instrucción, sabiendo aún lo que podía suceder. Sin embargo, él, habiendo cumplido la misión, se encuentra con que Dios no cumple lo que le hizo, lo que le mandó prometer al pueblo con Jonás. Y Jonás, que es el mensajero, el profeta, se molesta muchísimo. ¿Por qué ruega que le quite la vida? Más vale morir que seguir viviendo. Yo creo que no podemos entenderlo ni necesitamos explicarlo. Solamente podemos identificarnos y con eso ya podemos encontrarnos con la Biblia, con este pasaje. En el momento en el que nos identifiquemos y que recordemos en algún momento en el que hayamos dicho, esto no tiene solución, me vale mejor estar muerta porque de aquí no encuentro nada productivo que sacar. O estar tan desesperanzados que digamos, no hay diferencia entre que yo estuviera vivo o no. No hace diferencia en el planeta. Hablamos en el pasado sobre Elías diciendo, no soy yo mejor que mis padres, diciendo, realmente yo como la siguiente generación no hay algo que yo le aporte. Si yo me borro y solamente queda hasta la generación de mis padres, no hace diferencia el que yo haya estado aquí. Y no vamos a tratar de explicar por qué este profeta lo dice así y pide la muerte. O dice que más valdría dejar de vivir y más bien identificarnos y decir si he estado allí, no por una falsa profecía o por quedar en entredicho mi honor, mi vocación, sino por otras razones. Y el caso es que encontramos a Jonás en esta situación, pero el Señor le contestó, igual que como vimos con Elías, que el Señor tiene la paciencia de escuchar en lugar de decir, pues si quiere morir, pues sí, pues para eso me gustaba, pues sí, ya se le acabó la fecha, ya le llegó la caducidad de profeta, ya no funciona, sí, mijito, ¿sabes qué? Sí, fuego del cielo. No sucede, tiene la paciencia de escuchar y entonces el Señor responde y dice, ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Todavía Jonás tenía esa esperanza. Le he reclamado a Dios, esperemos que entre en razón y que diga si es cierto, como entrampo a Jonás de esta manera, voy a cumplir con lo que prometí. Así que Jonás todavía está esperando a ver qué le puede pasar a la ciudad. Y Dios el Señor dispone entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Otra vez, igual que como con Elías, aquí no contraponiéndose, sino reafirmándose.
A ver, mijo, vamos a confirmar que lo que está hablando no sea tu deshidratación. Vamos a confirmar que lo que esté hablando no sea tu malestar, tu hambre, tu insolación. Y entonces levanta esta enramada, una mata de ricino. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Y otra vez, no estamos para juzgar a Jonás o para decirle exagerado, hemos estado allí. Y si no hemos estado ahí, ahí vamos a estar, y esto no es profecía en mal plan, pero si no hemos estado ahí, nos va a tocar, es parte de la vida. Es entrar en frustración y en malestar por este tipo de situaciones que nos parecen injustas, y no podemos decirle exagerado, hemos estado allí y sabemos por qué razones lo hemos estado, y aunque otras personas juzgaran nuestras razones como exageración, quien lo vive sabe cómo se siente. Entonces Dios le vuelve a contestar, en lugar de decirle ok, al cliente lo que pida, fuego del cielo para consumir a Jonás, no, vuelve a platicar con él y le dice, ¿te parece bien, Jonás, enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás, estoy que me muero de rabia. Sí he estado ahí. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer, en una noche nació, y a la otra se murió. Sin embargo le tuviste compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. Fin del libro. 4 capítulos muy interesantes de leer. ¿Cómo ponemos esta voz del libro de Jonás como una voz contradictoria, como una contradicción que valga la pena? Como para volver en el tiempo a mi tiempo de secundaria y de preparatoria, y que cuando me digan, pero la Biblia se contradice, ¿no? Yo, en lugar de espantarme o preocuparme y de empezar a cortar el canal de comunicación pensando que solamente desean desprestigiar, yo con libertad, con mucha tranquilidad podría decir, fíjate que sí, hay contradicciones muy interesantes en la Biblia y que hacen resaltar detalles muy valiosos. Detalles muy valiosos lejos de desprestigiar el mensaje dentro del texto bíblico, le dan matices distintos. Y eso es valioso porque hace el mensaje efectivo sin importar la etapa de vida o la experiencia que estemos atravesando. El hecho de que haya voces aquí que se contradigan en el texto bíblico nos explica o nos resalta que todas las opiniones son válidas y que hay que conocerlas. No podemos censurarlas ni podemos satanizarlas o lo que sea antes de conocerlas. Todas las opiniones son válidas también en el sentido de escucha primero la historia de la persona antes de juzgarla. Escucha primero la historia de la persona antes de mandarla al infierno, de condenarla, antes de hablar mal de ella. Si tuviéramos la versión de la mujer que fue acusada de adulterio delante de Jesús, si tuviéramos la voz de primera mano de las personas que fueron sanadas, de los que tenían experiencia de posesión, de espíritu impuro, o los leprosos, o una opinión de primera mano de o aquella discípula. Es interesante tener estas voces que se contrapongan. Y quiero proponer que en este caso, en esta primera sesión, tomemos a Jonás como una voz contradictoria para todo el asunto que regula o que regulaba la voz profética. Ya les había mencionado al principio de la sesión, primero que nada,
en contraposición con la regla establecida de si lo que dice el profeta no se cumple, es un falso profeta. Jonás aquí nos está diciendo, como libro, Jonás nos está diciendo aquí, esa regla no es más importante que todo esto otro que expresamos en el libro de Jonás. Un profeta no es necesariamente falso profeta, porque no se cumple lo que está diciendo. ¿Qué es lo que sucede aquí en este caso? Que la voz profética resultó menos importante que la compasión. La compasión tiene que ser más importante que la predicación, que la voz profética. Jonás ha quedado como un falso profeta, pero por un bien mayor. Jonás ha quedado en entredicho en cuestión de su labor, de a lo que se dedicaba, y no porque sea un mal profeta, sino porque el amor, la compasión, es mucho más importante que las reglas, es mucho más importante que la etiqueta. Como les he dicho en varias ocasiones y en mi lápida estará, la estructura, la vida es más importante que las estructuras. La vida, el amor, la compasión es más importante que las estructuras. Y Dios entiende la frustración de Jonás y por cómo queda él en entredicho. Dice, ahora yo soy el falso profeta aquí y tú vas a salir bien librado, tú eres el Dios compasivo y yo soy el que predicó mentiras por 3 días, todo a través de Nínive. Ahora que se cumpla lo que me hiciste tú profetizar. Fíjese la cantidad de voces de profetas que tenemos en el pasado, llorando y lamentándose delante de Dios diciendo, ¿por qué tengo que dar yo este mensaje de destrucción? Y tener que hacerlo y después vivirse con el pueblo esa destrucción por no haber transformado o cambiado de camino. Tenemos ahora aquí un profeta que también tuvo que predicar destrucción y que después no tuvo que vivirla con el pueblo. Pero se molesta y es entendible por cómo queda en entredicho su nombre como profeta. Ahora que se cumpla y se sienta fuera de la ciudad a esperar a que haya destrucción. Me puedo identificar con Jonás en esta situación también porque yo me he encontrado en situaciones que en mi experiencia o a mi ver fueron injustas. Y ahora yo me quiero sentar y esperar a que esas personas sufran también. Quiero que sufran las consecuencias de su injusticia. Quiero que sufran las consecuencias del dolor que han provocado. Que sufran, que puedan ver la consecuencia y que ellos también lo vivan, que no se salgan con la suya. Y yo quiero eso. Y me molesta también ver que voy a esperar sentada a que les suceda, a que les llegue el karma o a que vivan las consecuencias, como quieran llamarlo. Y también me molesta. Y Dios le da una lección muy didáctica, muy práctica con la enramada, tratando de que Jonás entonces experimente la empatía. No va a ser sencillo que la experimente solamente porque le digan, ay, tienes que ser empático. Jonás está en todo su derecho como humano de sentirse como se siente. Y Dios entiende eso. Y trata con él también. Y le dice, tú te has encariñado con una planta que crece un día y se muere el siguiente y en la que tú no invertiste nada. Todavía dijeras que le compraste su fertilizante y ahora de repente se seca por un gusano. Ni siquiera la cuidaste. De un día para otro y te has compadecido y te enojas por la destrucción de esta planta. ¿No podía yo entonces, con mayor razón, compadecerme de un pueblo en el que además hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales? ¿Con qué otro pasaje bíblico podemos contraponer al libro de Jonás? Con toda la situación bélica y de conquista que encontramos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, por ejemplo. A los hebreos escribiendo su historia y diciendo, Dios nos envió a destruir a estos pueblos. Merecían la destrucción, adoraban otros dioses, merecían la destrucción, seguramente tenían prácticas impuras. Todavía hoy en la iglesia tratamos de explicarlo así, como si fuera nuestra obligación justificar que en la Biblia se lea que Dios envió a los judíos, a los hebreos,
a destruir a los heteos, a los arameos, a los jebuseos, a los heveos, y todos los eos que hay en esas listas? ¿El hecho de que la tierra prometida estuviera previamente habitada? Y que no nos atrevamos a preguntar, ¿por qué rayos la tierra prometida no podía ser un lugar virgen? Que no estuviera previamente habitado y que no hubiera que entrar y atacar y destruir para tomar posesión. Los hebreos están contando su historia, y como todas las culturas, el ganador cuenta la historia de su lado y va a justificar por qué motivo invadió y destruyó y quitó la posesión a otros. Hay relatos en el Antiguo Testamento que son bien bárbaros, que entra y destruye todo a tu paso, ancianos, mujeres embarazadas, animales y niños. Es una cosa bien bárbara, y ¿sabe qué? No estamos en la obligación de justificar. Pues porque eran pueblos paganos, porque servían a dioses de esto y aquello, porque incluso ni siquiera nosotros leemos en la Biblia que diga que tuvieran estas o aquellas prácticas. Pero esto es bien dañino, porque después nosotros de tratar de explicar eso en la Biblia, en las comunidades de fe, en las iglesias, y que nos pregunten por qué Dios mandó matar niños, y como ahí leemos en el relato hebreo que Dios los envió, nosotros tenemos que justificar tratando de leer el texto bíblico de forma literal y tratar de explicar, pues es que eran pueblos paganos, es que se lo merecían, es que seguramente prostituían y tenían estas prácticas y lo que sea. Y es bien dañino que lo hagamos, porque después vamos también mirando la vida de esa manera y nos encontramos con expresiones de cristianos y cristianas. Al momento de escuchar una noticia sobre alguna persona que fue agredida, que fue violada, que fue asesinada, y que nosotros salgamos con nuestras opiniones como la más reciente y además la niña estaba tatuada, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es que tratamos de justificar la agresión, el homicidio, la violación, el ataque, diciendo probablemente se lo merecía? Es algo muy enfermizo, de verdad, mis hermanos, y es algo que tenemos que sacar de nuestro discurso. Es muy entendible además que lo hagamos, porque es parte de nuestra naturaleza humana tratar de justificar con ese tipo de afirmaciones para no sentir la carga colectiva que se siente, la culpa colectiva de nuestro sistema, del sistema en el que vivimos, que violenta al más vulnerable y protege al agresor, de este sistema en el que vivimos, y es tan pesado que es como un mecanismo de defensa que utilizamos, pero es un mecanismo que no necesitamos. Es algo que hemos creado socialmente. No es como el mecanismo de defensa mental de la negación que necesitamos para poder procesar de poco a poco, porque si procesamos todo de sentón, no podemos, nos supera y nos enfermamos. Pero este mecanismo de defensa es una construcción social. Este mecanismo de defensa no viene en nuestro sistema, ni es para protegernos, pero lo usamos, hemos aprendido a utilizarlo. Diciendo, pues, porque andaba vestido así, porque andaba afuera el muchacho a estas horas, habrá tenido conexiones con la mafia, seguramente esto era una narcoseñal o lo que sea, y ni siquiera sabemos, pero lo mencionamos. Lo mencionamos porque eso alivia un poquito la culpa colectiva que sentimos de, oye, la muchacha fue sustraída de su domicilio, fue violada, fue agredida y asesinada y aventada por ahí. Es algo demasiado fuerte, pero no podemos darnos el lujo ni el atrevimiento de hacer este tipo de afirmaciones. No podemos nosotros tratar, ni tenemos la obligación de justificar el hecho de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontremos Dios los envió. Y Dios, Jehová, les dijo, destruyan todo a su paso, tomen posesión, la tierra es suya. No estamos en la obligación de justificar eso. Y encontramos entonces en el libro de Jonás esa voz contradictoria de todos esos pasajes.
Y podemos ponernos en la posición de Jesús diciendo, oísteis que fue dicho. Así te enseñaron. Esta enseñanza viene de generaciones atrás, mas yo os digo. Pero yo reinterpreto esto de esta manera. Pero hay esta voz que confronta ese aprendizaje. Vamos reinterpretando las escrituras. Y para eso también tenemos a Jonás como voz contradictoria. El libro termina con Jehová, con Dios diciendo, te compadeciste de una plantita que no te costó nada. No me iba yo a compadecer de este pueblo. Y no era el pueblo hebreo, no eran los judíos, como en las profecías de los libros anteriores. Era un pueblo extranjero. Era un pueblo distinto, con sus propias tradiciones, con su propio aprendizaje, su propia cultura. Pero escucha el mensaje de que se tiene que transformar, que no está haciendo las cosas bien. Y encontramos a un pueblo que desde su gobernante escucha ese mensaje y dice, esto hay que tomarlo en serio, que se parece mucho a Jesús reclamando y diciendo, ustedes que son el pueblo elegido, que porque son hijos de Abraham, de las piedras puede Dios levantar hijos de Abraham. Molesto. Se dicen el pueblo elegido, pero no escuchan, no saben leer los tiempos, critican, atacan. Y lo encontramos aquí en el libro de Jonás, este pueblo que no sigue la cultura hebrea, que no adora a Yahvé, que no nada, escucha el mensaje profético y dice, aquí hay que hacer una transformación, aquí tenemos que cambiar. Y sucede en el momento, y se envía un aviso, todos tenemos que arrepentirnos del camino que estamos llevando, hay que transformar cómo estamos viviendo nuestra vida en comunidad. Y todo el pueblo, todos los seres vivos, incluyendo los animales, se ponen en señal de arrepentimiento. Y entonces Dios cambia de opinión respecto de la profecía que está enviando, lo cual también es importante nosotros saber para cuando consideramos que es más importante que la profecía siga adelante, que la estructura siga adelante. Y no podemos cambiar de opinión. No, esto me han enseñado sobre la Biblia toda la vida. No, esto sí, así me lo enseñaron desde que estaba en la escuela bíblica, en el prekinder de la iglesia. Siempre se ha hecho así en nuestra congregación. Y entonces encontramos esta voz contradictoria en Jonás que diga, por muy milenaria que sea la tradición, si pone en riesgo la vida, si pone en riesgo la dignidad, si deshonra, sobre todo a los más desprotegidos, hay que replantear la estructura, la regla, la tradición. No decidir si echamos o recibimos a la persona. Esta voz de Jonás, dentro del canon bíblico, es sumamente importante. Si es contradictoria respecto de todo lo que les he mencionado, primero en cuestión de el honor de un profeta, que encontramos en el Antiguo Testamento, el hecho de los ataques a pueblos extranjeros o a pueblos no hebreos, se contrapone a las justificaciones a todas las guerras que se hayan iniciado para poseer esta o aquella tierra. Se contrapone con el nacionalismo hebreo, diciendo, mira que es extranjero, que no es hebreo, que no ha tenido el aprendizaje que tú has tenido, que no es el pueblo elegido, y mira qué rápido transforma su camino. No puedes juzgar a la gente por ser o no ser de esta nación. No puedes juzgarla por no pensar como tú. Fíjate qué rápido ha transformado su camino. Y le dice Dios a Jonás, y no iba yo a compadecerme. Esta contradicción en la Biblia es sumamente importante y no solamente para la interpretación misma de la Biblia, sino para lo que les he mencionado respecto de nuestra vida el día de hoy, en nuestra cultura. No podemos justificar al agresor o a la agresora
porque hayamos aprendido de la Biblia también a justificar al pueblo hebreo cada vez que iniciaba alguna guerra y destruía naciones. No podemos hacer eso. No podemos ir por la vida diciendo de viva voz o publicando, pues así iba vestida, pues así iba caminando por ese lugar a medianoche solitario. ¿Se habrá involucrado con personas equivocadas? Seguramente andaba involucrado en el narco, hacia esto o aquello. ¿Es que no ha creído? Como con Job, que también Job es una voz contradictoria. Casi vamos a tomar todos los libros de sabiduría. Job, Eclesiastés, Cantares, Jonás, Ruth, Esther. Todas esas son contradicciones, pero bien preciosas. Y si tenemos la oportunidad y el espacio, podemos asumir algunas de ellas. Esta es apenas la sesión 1 con Jonás. Muchas gracias por el tiempo que han apartado para esta meditación. Seguimos orando unos por otros, cada quien ora a su manera. Hay personas que tienen la disciplina de sentarse, juntar las manos, cerrar los ojos. Hay quienes lo hacen conforme viene a su memoria y hay quienes tienen una lista y van mencionando punto por punto, abren, cierran los ojos y hasta que interceden por toda su lista. Hay quienes tienen su lista a un lado y conforme pasan y van para allá o para acá en un lugar estratégico de la casa, encienden su vela y miran la lista y la mencionan. Y traer a las personas y las situaciones en la mente también es otra manera de orar. Podemos mantenernos en oración, mandarnos buenos deseos, buenas intenciones. Eso es también interceder. Y tratar de sanar como Jonás necesitaba tratar en este momento. Tratar de sanar. Yo creo que en muchas ocasiones sí me he sentado con la sensación amarga de injusticia y de decir, de aquí no me muevo hasta que castigues a ese por lo que hizo. De aquí no me muevo hasta que aquella tome una cucharada de lo mismo que me hizo probar a mí. De aquí no me muevo hasta yo ver que se me haga justicia. No podemos criticar a Jonás. Pero tampoco es vida. Tampoco es vida quedarme sentada allí y no vivir mi vida porque estoy esperando a ver la vida del otro hasta que viva las consecuencias de lo que me hizo. No es vida. Y si decido perdonar, ya esto como apéndice. Si decido perdonar es porque yo necesito. Porque mientras yo no perdone estoy atada a esa persona. Y no quisiera sentir que estoy atada por una cadena de un brazo al otro a esa persona que representa tanto malestar para mí, por ejemplo. Uno perdona. Y uno se perdona a uno mismo también. En ese proceso uno tiene que perdonarse aunque parezca que no. Tiene que perdonarse y decir, yo me expuse a eso por tanto tiempo. Yo le permití que actuara de esa manera. Le di la oportunidad de aprovecharse. Yo experimenté tal o cual cosa y volví otra vez a la misma persona. Detalles así. También hay que perdonarnos a nosotras, a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude en este proceso de sanidad y quiero agradecer por esta oportunidad de hablar de contradicciones. Era algo que me ponía tan contra la pared cuando era más joven. Y el hecho de mencionar la palabra contradicción o contraposición en la Biblia tantas veces es hasta sanador. Ojalá que sea sanador y mientras sea sanador sigamos compartiendo la interpretación de la Biblia, la meditación a partir de lo que leemos en la Biblia y cómo la podemos interpretar o reinterpretar para sanidad, para que la Biblia sea palabra de vida y no palabra que mata. El Señor nos bendiga, que tengan un fabuloso domingo y inicio de semana. Que todos los retos que tengamos delante de nosotros podamos sortearlos. Y que todo aquello que no estamos obligadas o obligados a vivirlo solos, lo hagamos acompañados. Busquemos el consejo de la otra, busquemos la opinión, el acompañamiento del otro. Lloremos juntos, riamos juntos. Necesitamos vivir esto como comunidad porque la vida nos puede superar, sobre todo en los momentos difíciles. Y no hace falta. No hemos sido llamados a vivir, sobre todo las experiencias difíciles, en soledad, aislados. El Señor nos ayude. Muchas gracias.